Vamos a continuar hoy con un capítulo más, el ciclo de la masonería en el siglo XIX. Concretamente, este capítulo va a estar dedicado a todo el reinado de Fernando VII y le hemos llamado las sociedades secretas en tiempo del rey Fernando VII. Cuando finalizó la Guerra de la Independencia, firmado el Tratado de Valencé, Fernando VII se puso en camino hacia España para recuperar pues, el trono usurpado. Los liberales, que habían dominado durante el periodo de las Cortes de Cádiz, los liberales pretendían que aceptase todas las reformas que allí se habían producido, evidentemente, aquellas que se habían aprobado en Cortes, y por consiguiente esperaban que la monarquía se rigiese precisamente por esas normas emanadas de la Constitución de Cádiz de 1812 a la que dedicamos el capítulo anterior, como recordáis. De acuerdo con los decretos de aquellas Cortes, no se reconocería al rey ni se le prestaría obediencia por parte de sus súbditos hasta que él prestase juramento prescrito del artículo 173 de la Constitución. Este era el propósito de aquellos que habían dominado en las Cortes de Cádiz. Pero, evidentemente, el pensamiento de Fernando VII iba por otro sitio. No estaba por esta labor, podemos decir. Él pretendía recuperar la plenitud de su soberanía. Y eso dependía del apoyo que encontrase, evidentemente, en el pueblo, a su vuelta a España. El recibimiento, indudablemente, no cabe decirlo, fue caluroso, lo cual era manifestación, de alguna manera, y hemos de decirlo así claramente, de que las Cortes de Cádiz representaban poco o nada el sentir del pueblo español en aquel momento. Fernando decidió realizar en su entrada a España un recorrido diferente al que le proponían los diputados de las Cortes de Cádiz. Y entonces él se dirigió directamente a Valencia, donde entró el día 16 de abril. Allí un grupo de diputados antiliberales le presentaron el llamado Manifiesto de los Persas, ¿no? exigiéndole que acabase con el proceso reformador que se había producido en Cádiz e incluso que restableciese la Inquisición. De esta manera, podríamos decir en verdad que la situación para aquellos liberales de Cádiz, ¿no?, que tenían todas sus esperanzas puestas en la Constitución, se puso muy complicada, y además mucho más complicada con la abdicación de Napoleón, que podía ser algún garante de alguna manera desde lejos del proceso que se estaba realizando en España, y por lo tanto de cualquier intervención francesa en defensa de los ideales liberales. Por lo tanto, las posibilidades de los liberales ante esta reacción de Fernando VII se hacían cada vez más exiguas. Además, el día 17 de abril, el general Elio invitó al monarca a recobrar sus derechos, poniendo sus tropas a disposición del soberano. El general Elio había sido el último virrey del Río de la Plata, el virreinato de las colonias de ultramar. Pues bien, este Elio no hay que confundirlo, estaba pensando ahora, no nos confundamos con el héroe, ese gran general también carlista de época posterior, que era su sobrino. Este es Francisco Javier Elio y aquel es Joaquín Elio, de la misma familia, y hombres pues muy implicados también en lo que era, por decirlo así, la España tradicional. Este Elio, del que hablamos ahora, que se puso de parte del rey, después moriría, fusilado durante el trienio liberal por los mismos liberales. El régimen constitucional no fue capaz de oponer, por lo tanto, resistencia y las Cortes fueron disueltas, el 10 de mayo de 1814. El regreso de Fernando VII supondrá de esta manera una vuelta al sistema de 1808, dando marcha atrás en muchas de las medidas del reformismo ilustrado.
El desconcierto de los liberales dará lugar, no obstante, a varios intentos fallidos de pronunciamiento militar, como el de José María de Torrijos, que en esta ocasión, en esta primera ocasión, en este primer pronunciamiento, acabaría en la cárcel durante 2 años. O en América, por ejemplo, llevado a cabo por Francisco Javier Mina, el Mozo, llamado para distinguirlo de su tío, el militar heroico de la independencia, Espoz y Mina. Estos dos, tanto Torrijos como Mina el Mozo, eran masones y defensores a muerte del Estado liberal, como veremos. De ahí su beligerancia. Vamos a hablar un poco más ampliamente de estos dos masones, porque son como un ejemplo, ¿no?, de cómo la masonería actuaba a través de sus miembros en ese tiempo. Vamos primero con Mina el Mozo, como se le llamaba, digo, para distinguirlo de su tío, Espoz y Mina, que también era masón, pero que había luchado por España en la Guerra de la Independencia. Ya se habían intentado otros pronunciamientos. De hecho, tío y sobrino, Espoz y Mina el Mozo, ya habían intentado un golpe, de alguna manera, en Pamplona, no hacía demasiado tiempo, contra Fernando VII, pero se había resuelto de forma deslucida y cobarde por parte del sobrino. El plan consistía en que Espoz y Mina marcharía sobre Pamplona por la noche, pero contando con el apoyo desde dentro del coronel Asura y de su sobrino Javier Mina. Una vez dueños de Navarra, esperaban que se les unirían las guarniciones de Aragón, lo que llevaría a proclamar finalmente el régimen constitucional, que era la finalidad. Javier, el Mozo, que era el encargado de dirigir la rebelión desde dentro, huyó a Francia, dejando en la estacada a su tío. Huyó en Francia con los oficiales conjurados, frustrando de esta manera el golpe. Por eso digo, actuación deslucida. Quizá pensó, si he fracasado en España, quizá pueda intentarlo desde América. Parece que este sea su pensamiento, ¿no? Porque ya en Londres es influido y captado por un personaje sorprendente y alucinado, que es el dominico, o mejor dicho, exdominico mexicano, Fray Servando Teresa de Mier, un importante personaje en lo que es la independencia y la masonería en México también. Este fraile, intoxicado totalmente por Voltaire y por Rousseau, y masón, como no podía ser de otra manera también, había sido expulsado de México por predicar y escribir negando las apariciones de la Virgen de Guadalupe, nada menos. Después de haber sido excomulgado por sus errores, acabó pidiendo la secularización. Este personaje singular, en Londres, se dedica a fomentar desde allí la independencia de México. Le calienta la cabeza y los ánimos al influible Javier Mina, y le hace concebir la idea de lanzarse a la loca, a la descabellada aventura, potenciada también por Lord Holland y los ingleses, que no sueñan en otra cosa que en desposeer a España de sus tierras de ultramar, para que se lance, pues eso, a levantar fuerzas militares desde América para oponerse al rey Fernando VII e iniciar, pues, el giro y la independencia. Posiblemente es entonces en Londres cuando se afilió a la masonería este impresionable Javier Mina el Mozo. Embarcado, hizo tierra en la desembocadura del río Santander, en el 15 de abril de 1817, se le unieron voluntarios, pero el ejército del virrey permaneció fiel a España, por lo cual la aventura duró poco, duró 6 meses. Capturado, fue fusilado. Fusilado por la espalda, como se hace con los traidores, que es lo que había llegado a ser Mina el Mozo, un traidor, levantándose contra su patria y hermanándose con masones y con ingleses. Y esta calidad de traidor no la afirmo yo, ¿no?, sino que incluso fue repudiado por su familia por este asunto. Incluso su tío, el general Espoz y Mina, escribió en sus memorias estas palabras: yo ignoraba el verdadero motivo de su viaje a México, pero si fuese tal que se opusiese a los intereses de mi nación, nunca le contarían el número de mis parientes. Mina, masón. Torrijos, masón también.
Decía antes que Torrijos en su primera intentona acabó en la cárcel, hasta que llegó el pronunciamiento de Riego y entonces fue liberado, considerándosele un héroe liberal, hizo carrera militar. Pero en 1831 volvería a levantarse contra Fernando VII y entonces sería fusilado en las playas de Málaga, como nos recuerda un famoso cuadro que seguramente hemos visto muchas veces de Antonio Gisbert, creo que es del año 1888, que se llama El fusilamiento de Torrijos. Torrijos se implicó tanto en todas las tramas conspirativas liberales que pretendían reinstaurar la Constitución de Cádiz, que lo encontramos en esa actitud de rebelión y de alguna manera de crear momentos de crisis poderosos que tirasen abajo de alguna manera el reinado de Fernando VII o lo pusieran en peligro. Lo vemos en varias ocasiones y esta sería la última. Para ello había ingresado en la masonería, adoptando el nombre de Aristogitón. Apoyó siempre las sociedades secretas de liberales exaltados. Junto con otros liberales crearon una sociedad secreta importante en España que se llamó la Comunería. Y aquí empieza el tema de las sociedades secretas. ¿Qué es la Comunería? La sociedad de caballeros comuneros. Quiero recordar de alguna manera a aquellos comuneros, ¿no? Bravo, Padilla y Maldonado. De ellos toma inspiración de alguna manera. Pero esta se fundó en 1821, en Madrid. Es una sociedad secreta similar a la masonería y su ritual de iniciación, sus juramentos, sus ritos, hacen de la comunería una realidad o un movimiento muy similar a los carbonarios italianos, que también tuvieron cabida durante breve tiempo en España, ¿no? Y sobre todo a la masonería. Entre sus fundadores se encontraban masones que tuvieron importancia en el gobierno de España, como Romero Alpuente, Flores Estrada, Gutiérrez Acuña, algunos liberales exaltados, el general Riego, ¿no? Torrijos, que decíamos antes, ¿no? Y entre otros el inefable Bartolomé José Gallardo, ¿no? Bibliógrafo, feroz propagandista liberal, personaje interesantísimo, ¿no? La mayoría de ellos habían sido iniciados ya en la masonería, pero tenían el interés de constituir una sociedad secreta autóctona, diríamos, ¿no? Libre un poco de la parafernalia ritualística y alambicada, ¿no? Del simbolismo de la masonería, que se les antojaba excesivamente frívola y ridícula un poco a estos castellanos de pro. Por otra parte, convenía sacudirse, después de la guerra de la independencia, la influencia de Francia, que no era bienvenida, y que se ejercía a través de los grandes orientes. Por eso interesaba secta secreta autóctona, y esto era la comunería. La masonería había encontrado dificultades para su implantación en las clases sociales medias y humildes de la sociedad española por sus ritos, por sus principios filosóficos, ¿no? Que eran complicados. El movimiento comunero era más cercano, despojado de misticismos y de filosofías, de alambicamiento ritual, Sobre todo tenía un carácter político y revolucionario, y por eso medró. Las logias comuneras tomaron el nombre de torres. Posiblemente hubo unos cuantos miles de comuneros, y la figura de inspiración, como digo, eran los comuneros de Castilla. Por esas fechas se creó también en Madrid otra sociedad, la de los carbonarios, integrada asimismo por liberales exaltados, aunque fue en Italia donde la carbonería se hizo fuerte y poderosa, sobre todo en la lucha contra la Iglesia y contra el papado, como sabemos muy bien. Entre 1823 y 1824, las disputas entre todos estos grupos, comuneros, carbonarios, masones, se disparó dando lugar a veces a penosas delaciones y denuncias mutuas, ¿no? El carbonarismo duró poco y se extinguió con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, que acababan de esta manera con el trienio liberal. Pero la comunería aún sobrevivió bastante tiempo y dio momentos de gloria al radicalismo exaltado liberal, a pesar de verse sometida, como digo, a continuas luchas, divisiones internas, escisiones de grupúsculos, ¿no?
La prueba de la vitalidad de estas sectas secretas y de la masonería en España la encontramos en la quema de conventos de 1834. Muchos autores contemporáneos de aquellos terribles sucesos creyeron sin dudarlo que aquel degüello había sido inspirado por las sectas como la masonería. Muera Cristo, viva Luzbel, muera Don Carlos, viva Isabel. Este canto, en 1834, alzó a esas masas, no numerosas, pequeñas, pero muy motivadas para perseguir a la religión. El motivo, un motivo aducido sorprendente. El agua de los pozos envenenada había sido envenenada por los frailes, ¿no? Y entonces el populacho se lanza a quemar iglesias y a sacrificar frailes. El tumulto atacó a los jesuitas. Después llegó a diferentes iglesias y diferentes sitios. Los incidentes se trasladaron pues, a iglesias y conventos, llevando a cabo una matanza tal que se computó hasta 48 clérigos acuchillados y degollados. Los anilleros. Vamos a hablar ahora de los anilleros. Los anilleros son una secta también, una secta secreta, liberal, pero no de carácter exaltado, sino moderado. No solo la masonería, la carbonería o la comunería eran sociedades secretas, sino que también había sociedades de amigos, asociaciones de estudiantes, de carácter liberal, pero más moderado, que se hicieron presentes en el tablero de los poderes de este momento. En las filas liberales la fractura era evidente, entre moderados y exaltados, eso casi desde el principio. La discusión que en las Cortes de Cádiz se había obviado, posteriormente fue inevitable y estalló en el trienio liberal, ¿no? Había liberales muy exaltados y había liberales mucho más moderados, porque se trataba de dar o quitar al rey más o menos poder político. Los moderados, también conocidos como templados o ceañistas, defendían que se mantuviese como tal la Constitución de 1812, otorgando al rey importantes capacidades ejecutivas. Frente a ellos estaban los exaltados. Eran partidarios de una ulterior modificación de la Constitución para restringir el poder y la influencia del rey. Esta Sociedad del Anillo fue una sociedad secreta de carácter político, como todas estas. Contaba entre sus filas con personajes de primera línea como Martínez de la Rosa, el conde de Toreno, el duque de Frías, Calatrava, liberales, todos ellos, eso sí, moderados, pero salidos también en su mayor parte de la masonería. Llevaban una sortija, de ahí lo de anilleros, una sortija muy singular, en la que llevaban la imagen de una serpiente con la cola en su boca, el uróboros. Su programa político se orientaba hacia una reforma de la Constitución en sentido moderado, más conforme al modelo inglés que al modelo francés, con introducción de un sistema bicameral. Estos pretendían ganarse las simpatías del rey y de los sectores absolutistas, digamos, más comprensivos. Agrupaban por eso elementos de un liberalismo templado, nada virulento, ¿no? Políticos en activo, militares de alto grado, miembros de la nobleza incluso, mucho clero. Por lo tanto, estaba inspirada en la masonería, a la que pertenecían casi todos, y actuaba como un grupo de presión clandestino. Hay que decir otra cosa, hablando de sectas. Las campañas anticlericales de las sociedades secretas tuvo como consecuencia la puesta en guardia de sectores católicos también, contra la masonería y el liberalismo. Algunos autores, aportando pocos datos creíbles, hablan de sociedades secretas antiliberales, pero realmente, si existieron, fueron de poca influencia, como el Ángel Exterminador o la Sociedad Defensora de la Fe. Hay autores muy serios, ¿no? Dos muy importantes que yo tengo muy en cuenta, tengo aquí como estos libros de Melchor Ferrer en su Historia del Tradicionalismo Español, nada menos que 30 tomos, 30 tomos en los cuales nos da la historia del tradicionalismo español. Él niega totalmente la existencia
dice que no hay pruebas de la existencia de estas sectas secretas antiliberales, ¿no? Lo mismo dice Vicente de la Fuente, en este libro magnífico en 3 tomos, La historia de las sociedades secretas, un libro que no ha perdido la actualidad y que es de un gran autor, Vicente de la Fuente, jurista, escritor, historiador impresionante y que se encuentra en nuevas ediciones muy interesantes. Estos 2 autores apuntan que no creen en la existencia de estas sectas de carácter antiliberal. Sí que existían lo que se ha querido considerar una secta, pero no lo era, los concepcionistas. ¿Qué eran los concepcionistas? Los más acendrados defensores de la purísima concepción, aquel dogma que después en 1854 Pío IX declararía como dogma de fe en la Iglesia, ¿no? Pero que hasta el momento era, pues de alguna manera, una forma de alinearse en la defensa de la tradición, por la defensa de esta prerrogativa de la Santísima Virgen María, que en España se había celebrado desde siempre, ¿no? Y que tenía detrás de ello grandes defensores y personas implicadas, ¿no? Pues bien, estos defensores de la Purísima Concepción fueron sobre todo los franciscanos y las terceras órdenes, la orden tercera franciscana, en donde nació el foco de lo que después serían llamados los concepcionistas, que se juramentaban, eso sí, para defender con sus propias vidas el honor de la Inmaculada Concepción, y que eran muy atrevidos en ello, pero sin que fuesen realmente una secta secreta organizada. Tras la abolición de la Inquisición, perseveraron en defender, fieles a su juramento, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, pero pugnaron también. Por esto se la considera una secta antiliberal, porque pugnaron por restaurar el Tribunal de la Inquisición. ¿Por qué? Porque era el que de alguna manera impedía y luchaba contra los agravios que se pudiesen hacer a la Santísima Virgen. Bien, hacia 1845 la comunería había desaparecido. Sus miembros pasaron a las filas de los partidos republicanos y las organizaciones socialistas y comunistas utópicas. Este fue el destino de estas sectas, que duraron solo unos años. Sería importante también estudiar, y un día lo haremos, el enquistamiento también de los miembros de estas sectas en lo que después, no tardaría, en la segunda mitad del siglo XIX, a ser los antros de las sociedades ocultistas y espiritistas, que si bien en el resto de Europa, sobre todo en Francia, tuvieron gran predicamento, en España también lo tuvieron, aunque se conoce poco esa historia. Esas sectas ocultistas, espiritistas, que empezaron a proliferar y fueron también muy activas en la España de aquel tiempo.